Raúl llega más o menos a Bulnes cuando tenía, cerca del año 70, cuando tenía alrededor de 6 años. Cursaba ya en ese entonces como el segundo año básico. Lleva junto a mi padre, Raúl Fernando González Sáez, obrero de la construcción, también de oficio relojero. Mi madre, María Eliana Allende Turrieta, dueña de casa. Mis hermanos, que en ese entonces tenía 3 años menos que Raúl, Juan Carlos González Allende. Raúl González Allende nace un 14 de mayo de 1964 en la ciudad de Santiago, en el Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, en el seno de una familia humilde y sencilla. En el verano de 1970, Raúl y su familia dejan la capital y emprenden un viaje rumbo a la ciudad de Las Camelias, en la provincia de Ñuble, en Bulnes, comuna natal de su padre. En ese entonces, el país vivía un agitado clima político. Allende comienza su periodo presidencial en noviembre de 1970. Al poco tiempo de su mandato, se genera una crisis económica en donde el cobre sufre una baja significativa, dando paso a que en 1972 empeorara la situación de Chile, ya que se desabastece el país y bajan los sueldos de manera importante. A mediados de 1973 piden la renuncia de Allende, quien se refugia en el Palacio de la Moneda, llegando Augusto Pinochet a bombardear el Palacio Presidencial el 11 de septiembre de ese año y dando comienzo así a lo que sería el régimen militar. Tiempo en que la familia lo pasó muy mal, ya que los tomaron como comunistas en la dictadura por tener el apellido Allende. En el barrio de las calles Santa María con Prat, crece y se desarrolla este niño que le gusta observar su entorno, amante de la poesía y destacado en el deporte. En otro ámbito, al poco tiempo de su llegada, Raúl ingresa a los 8 años como acólito para ayudar en la misa de la iglesia Santísima Cruz del Arqui, siendo el padre Guillermo Carrasco un gran amigo. Raúl siempre fue un niño tímido, demasiado tranquilo, siempre muy obediente, no era refunfuñón, nada de eso. De hecho, de tan tranquilo que era, lo apodaron el Papa, porque en ese entonces, cuando empezó la preadolescencia, iba mucho a misa, inculcado por las enseñanzas de mi abuela, que era en ese entonces muy católica, muy religiosa. Yo a Raúl lo conocí hace muchos años atrás, cuando participaba en la parroquia de Bulnes. Él en ese entonces era acólito y yo era misionero, trabajaba mucho con la juventud. Mi recuerdo más grande que tengo con Raúl es que era un hombre demasiado sencillo y humilde. Había un rato que compartíamos, conversábamos de algunas cosas, hacíamos algunas bromas. A la llegada siempre nosotros le hacíamos bromas, porque como a él le decían el Papa, el apodo, y ya empezábamos nosotros ahí a molestarlo. Llegó a Santo Padre, bienvenido a su santidad, y eso, pues, a veces él lo tomaba con humor, otra vez se enojaba un poquito, pero el segundo le estaba sonriendo y respondiéndonos las tallas. Raúl se empezó a interesar un poquito por la historia, quizás un poco inspirado en mi abuela. Y a ella le gustaba mucho que le leyera. Ella era una persona que estaba postrada, era ciega, y por lo tanto la lectura a ella la envolvía en otro mundo y le ayudaba a pasar sus tardes de estar sola, digamos, en la cama. Y Raúl, cerca de los 13, 14 años, empezó a leerle. En ese tiempo, como mi abuela era tan cristiana y todo eso, el Eco de los Úrdenes, mucha revista, la historia de Chile, que a ella le encantaba que le leyera, le leyó todo el Séptimo de Línea. Y así fue transcurriendo. Él tenía muchas amistades, muy querido en el barrio, pero no era un niño de salir. Él se entretenía más leyéndole a mi abuela. A los 15 años comenzó a jugar fútbol en el club local Colo Colo. Le costó mucho poder posicionarse como un buen jugador. Al paso del tiempo, participó en varios campeonatos importantes, representando a la vecina comuna de Quillón. Durante los años que Raúl jugó al fútbol, marcó más de 100 goles vistiendo distintas camisetas, superando así distintos obstáculos. En 1979 ingresa al Liceo C14 Manuel Bulnes, sin ser un alumno destacado, pero las asignaturas que mejor dominaba eran Historia Cívica, Geografía y Economía, aprobando sus cursos con buenos resultados.
En 1983 fue llamado al servicio militar obligatorio. Cursando cuarto medio, recibió la noticia gustoso. Fue derivado a la ciudad de Osorno, al regimiento de caballería blindada número 4, meses en que no fueron los soñados. Hambre, golpes, insultos vivió en carne propia y una experiencia muy poco grata de humillación frente al resto de sus compañeros por llevar el apellido Allende. Para nosotros, yo me acuerdo, yo era chica todavía, fue como triste porque en ese tiempo se iban, era difícil verlos y que ellos vinieran a Bulnes desde tan lejos porque le tocó en Puyehue, en el regimiento, en Osorno, en el regimiento Puyehue. Me recuerdo muy bien que pocas veces logró venir, pero cuando venía que le iría más grande. Y la verdad, lo más significativo que me acuerdo desde chico, que a ellos en ese tiempo le pagaban y le pagaban algo muy poco, pero toda esa plata él no la gastaba en él, sino que la mandaba para la casa. Él nunca fue una persona confrontacional. Entonces yo sé que de ninguna manera él se pudo haber tomado esos castigos por haber hecho algo indebido, sino que simplemente por llevar el apellido Allende lo llevó a cuestas de tomarse varios castigos más de lo normal en comparación a sus otros compañeros. Luego de un año son traspasados al Regimiento de Ingenieros número 4 Arauco de Osorno, que pertenecía al Cuerpo Militar del Trabajo, realizando algunas labores en la carretera austral de Chile. En septiembre del 84, Raúl por fin vuelve a casa. En 1986 postula a Carabineros de Chile en la ciudad de Santiago. Sus padres estaban muy contentos, pero Raúl sentía que no era ese su destino y sintió que la mejor opción era renunciar al curso de formación como carabinero. En su corta estadía en Santiago se desempeñó como guardia de seguridad, lo que le permitía solo sobrevivir en la gran capital. En su vida aflora otra faceta y tiene que ver con el deporte. Se convierte en entrenador de fútbol. Estando en el liceo trabajando como nochero, es autorizado por la rectoría y comienza a dirigir a la selección del Manuel Bulnes, obteniendo títulos importantes. En esa etapa ocurriría algo que cambiaría su vida. Conoce a Patricia Valenzuela, quien se transformaría en la madre de sus 2 hijos, contrayendo matrimonio el 15 de septiembre de 1990. Lo conocí en el Liceo Manuel Bulnes cuando estudiaba internada y él trabajaba de nochero. Lo que me gustó de Raúl y lo que me hizo enamorarme de él es que él la escuchaba a uno y la comprendía de todo lo que le pasaba. Cuando los conocimos los enamoramos tanto que lo único que deseábamos casarnos. Y los casamos primero por el civil y después los casamos por la iglesia. Tuvimos 2 hijos, uno se llama Fernando y Raúl, y en el segundo nacimiento lo único malo que pasó que murió mi suegro. Raúl, al tener a su segundo hijo, fue un momento muy crítico en ese entonces que estaba pasando la familia, puesto que mi papá estaba postrado en el hospital y ya en el final de sus días. Y esa noche le tocó a Raúl quedarse en el hospital. Cuando a las 6:30, 7 de la mañana, no recuerdo muy bien, llega mi cuñada Patricia, ya con sus dolores de parto, para tener a su hijo. Bueno, por lo mismo, le quiso poner también a su hijo menor Raúl, porque ese mismo día que nació Raulito, mi sobrino menor, fallece mi papá. Fue un momento muy, muy duro y muy triste, porque estaba también la bienvenida de un nuevo integrante a la familia, pero no se podía disfrutar con todo el gozo, con toda la alegría que uno espera un integrante nuevo, porque estaba en el mismo momento hacer todos los trámites que recién había fallecido mi padre. Así que mi pobre cuñada tuvo que estar prácticamente sola en el hospital. En su gusto por la investigación y sobre todo en un tema que a él le gustaba bastante, se dedica en el año 1997 a indagar sobre la historia del fútbol en Bulnes, recolectando fotografías antiguas. Allí conoció a Rogelio Astorga, dueño del Bazar Evelyn en pleno centro de Bulnes. A finales de 1997 llegó un joven a mi local donde yo sacaba fotocopias y me colocó encima del mostrador un montón de fotos antiguas del deporte, puros clubes deportivos, y me pidió que le sacara las fotocopias y yo le pregunté, pero fotocopia, le dije yo, la calidad se pierde con las fotocopias ahora, porque en ese tiempo las fotocopiadoras no eran como son actuales, y me dijo, es que tengo que dejarla porque tengo que devolverla. Yo la solicité para hacer una exposición. Era Raúl González Allende,
un joven que conocí en ese momento, y como yo tenía presupuestado publicar al año siguiente el periódico, ¿no es cierto? Con la suerte que tuvo Raúl, yo le ofrecí una página, porque conversábamos, le interesaba mucho la historia de Bulnes, y le ofrecí una página que se llamó Añoranza de Bulnes. En esa página Raúl empezó a recolectar material y comenzó a publicarlo, y quedó el testimonio, y está el testimonio, porque inclusive los periódicos se encuentran en la Biblioteca Nacional, y fue un muy buen resultado. De hecho, si nosotros vemos en este momento los periódicos de Bulnes antiguos, encontramos que en realidad lo que él escribió fue historia de Bulnes, y que llama la atención. Muchas personas encontraban que esa página era la más importante del periódico, y es verdad. Raúl le dio una importancia al periódico inmensa. Porque siempre buscaba la información y además estaba al tanto de todo lo que ocurría dentro de nuestra comuna, y a la vez muchos conocimientos del pasado, porque él empezó a investigar mucho tiempo antes sobre la historia de nuestra comuna. En el tiempo que él investigó la historia de nuestra comuna, logró cosas que no existían. Por ejemplo, nosotros tenemos una calle que se llama Carlos Palacio, pero cuando yo traté de averiguar quién era Carlos Palacio, nunca encontré una respuesta que alguien me pudiera dar, ni siquiera los historiadores. De esta manera, Raúl logró realizar las primeras exposiciones de objetos y fotografías antiguas en la Plaza de Armas. Dentro de su investigación, logró plasmar la vida y obra de Carlos Palacios Zapata, hijo de Bulnes, quien nace en 1866, siendo un distinguido abogado, parlamentario, ministro de Estado y presidente de la Cámara de Diputados. En el año 1900, Raúl logró contactar a Elsa Vergara Palacios, nieta de Carlos Palacios, quien vivía en la ciudad de Concepción, y parte de la familia Palacios, quienes viajaron desde Estados Unidos a la celebración de un nuevo aniversario de la comuna. Una familia establecida en Bulnes entre 1850 y 1950. Raúl tomó dos aspectos fundamentales, ¿ya? Uno que es los personajes de Bulnes, y el otro fue la parte deportiva de Bulnes, que él estaba muy metido en la parte deportiva. Además de que nosotros, bueno, yo el año 86, cuando llegué aquí a Bulnes, motivé mucho el aspecto de deporte dentro de la municipalidad. Como yo venía de otra municipalidad afuera y tenía contacto con otros municipios, echamos a andar la parte deportiva dentro del municipio y lo integramos a Raúl, y participó con nosotros en muchos partidos intermunicipalidades. Hicimos unos campeonatos también a nivel municipal de la provincia. Conversaban de fútbol y él salía con una historia, una anécdota que pasó en un partido que hubo hace 15, 20 años atrás, que en la final, no sé de qué equipo, en otro equipo, hasta él sabía los diálogos, los alegatos que se dieron entre los equipos. Él sabía esa historia. De esa anécdota que te cuento, él en la radio Camelia tuvo un programa, una cápsula radial, se llamaba ¿Sabía usted? Bueno, Raúl Fernando González Allende, el gran historiador que tiene Bulnes, justamente los primeros pasos lo da acá, en nuestra radio, aquí donde estamos, en Radio Camelia y en el programa Estelares del Deporte. Comienza con la idea de buscar la historia de los jugadores y del fútbol de Bulnes. Y lo conversamos y creamos un microespacio dentro del programa Estelares del Deporte que se llamaba ¿Sabía usted? Con Raúl Fernando González Allende. Y encontró muchas cosas. Y esos primeros pasos le sirvieron doblemente para lo que él termina siendo después, el gran historiador de Bulnes. Él nos contaba la anécdota del fútbol. Sé que él fue un buen jugador, estuvo en varias selecciones y también estuvo participando como entrenador en selecciones de fútbol de Bulnes. También él fue presidente de un club de Rayuela en Bulnes, específicamente el Club Deportivo 12 de Octubre, Club de Rayuela 12 de Octubre, en el cual estuvo 2 periodos en su mandato. Y hicimos un gran logro. El equipo no es muy bueno, pero lo pasábamos bien semana a semana. Eran muchos los llamados telefónicos felicitándonos
por el microespacio que estaba haciendo el programa y en lo especial Raúl Fernando González. Y la gente esperaba que fuera todos los días. Pero como había que buscar el material, entonces Raúl decía, hagámoslo 3 días a la semana. Lunes, miércoles y viernes era emitido entonces el microespacio Sabía Usted. Tanto que le gustó a la gente que Raúl Fernando González, donde él se encontraba dentro de la ciudad, le reconocían la voz. Y usted, don Fernando González, usted, don Raúl González Allende. Y eso fue importante para él. Le abre el apetito para posteriormente dedicarse a buscar la historia de Bulnes. El origen de Bulnes se remonta a 1788, en donde el Obispado de Concepción crea en forma provisoria la Capilla del Larque, a orillas del río del mismo nombre. Luego se fue formando el denominado cristiano Caserío del Arqui, que luego toma el nombre del Caserío del Señor del Arqui, imagen milagrosa encontrada en las orillas del río Larque en un tronco de espino en 1796. El 9 de octubre de 1839 se le otorga en forma oficial el título de Villa de la Santa Cruz de Bulnes en honor al general Manuel Bulnes Prieto. Es así como el 14 de marzo de 1887, el presidente de Chile, José Manuel Balmaceda, le otorga definitivamente el título de ciudad, quedando definitivamente como la ciudad de Bulnes. Su aniversario se celebra cada 3 de octubre y se debe a que en una sesión extraordinaria en la municipalidad del 30 de septiembre de 1959 se acuerda lo siguiente. Bajo la presidencia de la alcaldesa Celia Urrutia Prieto y con la asistencia de 4 regidores, se acuerda dejar bien establecido y para conocimiento de las futuras administraciones municipales, pide que sea declarado como fecha de aniversario de la ciudad de Bulnes el día 3 de octubre de cada año. Una oportunidad nos pusimos de acuerdo, Raúl González, yo y Rogelio Astorga, para ir a buscar los orígenes de Bulnes, de acuerdo a la información que teníamos. Estos se remontaban a orillas del río Larque, en lo que era el Camino del Rey. Antes de llegar al lugar, nos entrevistamos con algunos vecinos, anduvimos en algunas lomas. Me acuerdo de la familia Contreras, que él todavía estaba vivo en ese tiempo, nos aportó muy buenos antecedentes, que Raúl, como él era el experto en los aquilatomas que nosotros, encontramos ahí vestigios de jarrones, cerámica, que Raúl los recolectó todo lo que encontramos. De acuerdo a los antecedentes existentes y a los que nos dijo en ese momento Raúl, los orígenes de Bulnes se generaron en ese lugar donde había un caserío que fue arrasado varias veces, como creo que en 2 oportunidades por los mapuches, por eso que después el pueblo se cambió a la actual ubicación que tenemos ahora. Eso es nuestros orígenes, el origen del bulnense. Y creo que sería bueno seguir que alguien siga buscando, porque algo tiene que haber ahí. Recuerdo mucho que le gustaba a él investigar y ir a Chillán. Cuando don Luciano Cruz, el notario, le mandaba a hacer ciertas investigaciones, él con mucho afán iba a hacer y le traía, sobre todo estos árboles, hizo muchos árboles genealógicos de muchas familias acá. Él llegó hace muchos años a la notaría en busca de algunos registros antiguos. Me percaté en ese minuto que se interesaba por la historia y a partir de ese minuto se produjo una amistad casi espontánea, puesto que además de mis funciones notariales soy, diría, un gran aficionado a la historia y especialmente a la investigación histórica. A raíz de eso entablamos durante muchas oportunidades unas muy gratas conversaciones y me di cuenta que no solamente le interesaba, sino que tenía grandes conocimientos y tenía un especial afecto por la historia de Bulnes, a quien consideraba él su ciudad natal y que de hecho lo era, y quería rescatar los valores de las personas que habían sido olvidadas por el transcurso del tiempo. Ayudaba también, lo venían a buscar para tesis, para investigaciones, cuando los chicos ya estaban en la universidad terminando su tesis, y él le gustaba mucho aportar. Yo llegué al museo en el año 2004 más o menos. Ahí conocí a don Raúl, que me recibió y me facilitó todo el material que tenía a disposición. Eran actas municipales, archivos notariales, algunas cartas antiguas, fotos, etc. Además, él sabía muchas cosas por lo que había recopilado en su trabajo para la historia de Bulnes. Algunos relatos que él recordaba incluso cuando era pequeño,
otros libros antiguos que había revisado ya siendo grande, de adulto. Él era una persona súper generosa porque yo podía estar días enteros en el museo, me prestaba todo lo que era material y que tuviera a su disposición. No intentaba esconderlo, guardárselo solo para usarlo él, sino que todo lo contrario. A él le gustaba que la gente lo utilizara, lo conociera, lo ocupara y de esa forma hacer un aporte a la comunidad. Compartíamos los archivos, le permitía el acceso a nuestros registros y él a su vez me colaboraba de manera muy entusiasta y muy generosamente con información que él obtenía de otros registros, especialmente del archivo parroquial. Después Raúl siguió investigando y apareció un curita que tenía una importancia inmensa en nuestra comuna, el padre Matías Madariaga, que de hecho después que Raúl González lo dio a la luz pública, ¿no es cierto?, tenemos 3 poblaciones que se llaman Matías Madariaga. Dentro de sus logros más importantes está el Museo Municipal, que se inaugura el 26 de julio de 2002 bajo la perseverancia del joven historiador de Bulnes, Raúl González Allende, lugar donde el bulnense y el turista encontrarían el pasado histórico de Bulnes por medio de fotografías, documentos, objetos y muebles antiguos. De la mano de Raúl nace la revista del Museo Municipal por la necesidad de conservar, preservar y mostrar la historia de la comuna. Sin duda, una herramienta que en su tiempo permitió que la gente de Bulnes conociera un poco más de la propia historia local. No, yo creo que para Raúl el museo fue una cúspide. Fue una de las cosas más importantes, se sentía muy realizado. Era lo único de lo que hablaba, de lo que él investigaba, de las cosas que había encontrado, que iba donde tal persona, que le iban a pasar tal máquina, y empezaba a contar la historia, de que esto era aquí, de que esto era allá. Lo llenaba completamente el museo. Y cada vez que una persona, más de alguno pudo haber ido en el momento que él estaba atendiendo el museo, con qué afán, con qué dedicación, él podía nombrar y conocer cada una de las cosas que estaban ahí. Don Raúl sabía interpretar los libros que eran enredados de leer porque tenían una caligrafía antigua, él lo entendía, tenía subrayado. En el fondo se notaba que él tenía un entusiasmo por aprender muy grande. Su legado lo vimos reflejado en un museo que él creó con todos los antecedentes que recopiló junto a sus hijos y junto a Patricia, su esposa. En ese tiempo los compañeros de trabajo igual todos los ayudamos en conseguir algunas cosas y en otorgarle las herramientas para que él pudiera hacer posibles gestiones para conseguir más cosas, con la ayuda también de todos los bulnenses, sobre todo las personas más longevas de acá de la comuna. Bueno, a mí siempre me gustaba hacerle bromas y en una oportunidad él estaba muy preocupado en su escritorio en el museo y yo entré escondidito y me senté en una silla en el fondo y me puse algunas ropas y unos sombreros que él tenía y me puse a leer el diario. Cuando se me descubrió, en primera se anduvo alterando un poco porque me va a destruir las cosas que son patrimoniales, que son muy delicadas. Pero después se puso a reír y al final me dijo, ya, pues, tenías que hacer tú, que tenías que meterte y andar con tu broma. Yo creo que él nunca se preocupó del dinero. Él vivía el día y lo vivía como todos. Nunca fue una persona interesada, que cuesta encontrar. Él muchas veces se costeaba todos sus gastos solo. Nunca pedía dinero para ir a Santiago, investigar a la biblioteca o a Chillán, al conservador de bienes raíces, investigando todo. Yo creo que ese es algo bonito que va a quedar en el recuerdo de todos nosotros, especialmente los que lo conocimos, compartimos con él. Lamentablemente llega un momento trágico en la familia. La noticia de que Raúl había sufrido un accidente en las cercanías de Bulnes el 15 de septiembre de 2008, justo el día en que celebraban un aniversario más de matrimonio con su esposa, y su posterior muerte un mes después del accidente a los 44 años, el 15 de octubre del 2008. Recuerdo muy bien, cercano a un 3 de octubre del año 2008, ya hospitalizado él, un poco más complicado de su enfermedad, llego a verlo y encuentro que trata de escribir.
quizás con los medicamentos que le estaban administrando, no coordinaba todo muy bien. Y yo le pregunto, le digo, hola guatón, era así como yo lo trataba, ¿qué estáis haciendo? Entonces no, me dijo, estoy tratando de escribir algo porque ya se viene el 3 de octubre para que tengan y puedan leerlo. Y bueno, este el cuaderno que les muestro es como un tesoro para mí, lo guardo desde ese entonces y lo único que él pudo lograr escribir, se los quiero comentar para que ustedes conozcan. Decía, escribió con letra no tan legible como él la tenía, pero dice así: aún resuenan en el aire los aires patrióticos de septiembre, pero hoy 3 de octubre, la ciudad de Bulnes, y solo eso alcanza a escribir. Y se fatigaba y ahí quedaba. Entonces yo le tomé el cuaderno, le dije que después, que descansara un poco, que después continuara. Pero la verdad es que no pudo continuar. Pero hasta el último estuvo pensando en su Bulnes, en este 3 de octubre, que para todos nosotros es importante, porque es un año más que se celebra en nuestra ciudad. Él quiso escribir algo en ese tiempo, pero bueno, no lo logró. Pero sí logró la historia, que es lo más importante, y está plasmada en el libro que hoy está para todos. Con un gran número de vecinos en las calles, fue despedido el hijo ilustre de Bulnes. Una multitudinaria despedida por las calles de la ciudad y la tristeza latente de que Raúl dejara su tierra embargó de pena la historia de Bulnes. Una cobertura constante de todos los detalles por parte de Radio Camelia hasta su despedida final en el cementerio municipal. Me ha correspondido la difícil misión de despedir a nuestro querido colega de trabajo, Raúl González Allende. Lo hago en representación de sus colegas del Departamento de Desarrollo Comunitario y de cada uno de los funcionarios municipales. Misión que ha acogido con un corazón abierto y con gran humildad. Recordar a Raúl González Allende es hablar de inocencia, de pureza, de compromiso, de respeto y de un profundo amor. Amor por las personas y amor por lo antiguo y obsoleto, por todo aquello que nosotros desechamos por viejo. Él sabía encontrarle el sentido estético, valórico e histórico a cada pieza que llegaba a sus manos. El 27 de agosto de 2009, en una ceremonia muy especial, se reabre el Museo Municipal bajo el nombre de Museo Raúl González Allende. El alcalde de la época, Rodrigo de la Puente, junto a la madre y esposa de Raúl, descubren la placa con el nombre del historiador, en donde hubo visitas muy importantes, como el escritor Jaime Bustos Mandiola, a quien vemos en estas imágenes. Raúl González Allende, querido y respetado amigo y vecino, quiera Dios que desde el lugar lejano en que debes estar, desde ese lugar maravilloso donde te encuentras, tengas la oportunidad de contemplar cómo este recinto, tus nombres y apellidos, el recinto que tú forjaste. El museo en la actualidad ya no está en funcionamiento, solo quedan sus paredes en silencio, pero aún quedan algunos ejemplares de la revista del Museo Municipal de Bulnes, que algunas familias todavía conservan como un verdadero tesoro, contenido que realizaba Raúl con su compañero de trabajo Jimena Ceballos, personal de Dideco del municipio, entre otros. Este de octubre del 2003, el patrimonio histórico y cultural, donde aparece Raúl González Allende como director de este folleto. Y que la mayor parte de las cosas fueron hechas por Raúl. Y una foto de doña Clemencia Monita Martín. Estas cosas son documentos que debieran estar siempre presentes, ¿ya?, y resguardados en la historia de Bulnes. Cada familia debiera saber, especialmente estas generaciones nuevas que vienen y las que vendrán a futuro, ojalá todos estos documentos tengan un lugar en la Casa de la Cultura, en la Biblioteca Municipal, y que nos permitan acceder a esta información. Raúl, a mí me impresionaba su fuerza para investigar y el esfuerzo con que iba aquí, iba allá, recorría, iba a otras ciudades sacando
documentos, sobre todo para eso de los árboles genealógicos, que investigó mucho sobre familias aquí. Y nunca descansaba, incluso iba a Santiago lo más del tiempo, era muy reconocido aquí en la comuna, por él recibió mucho reconocimiento aquí en la comuna. En su andar por el camino de la historia, Raúl González fue reconocido por el periódico de Bulnes por su aporte cultural en su página Añoranzas de Bulnes, también por la creación del libro Historia del Fútbol de Bulnes. Hijo ilustre de la ciudad de Las Camelias, el Rotary Club de Bulnes le hace entrega del premio Jorge Yáñez Patrito. Además, los agradecimientos del Museo Histórico Militar de Chile por la valiosa exposición de la comuna y el general Manuel Bulnes Prieto. Además, un reconocimiento que la familia lo recuerda con mucho orgullo. Se premiaron a figuras connotadas de la provincia relativa a lo que es la escritura, la historia, la poesía, el arte. Eso era. Y eso era también, participaba o auspiciaba el evento el Instituto O'Higginiano de Chillán. En aquella oportunidad, quien invitó a Raúl González a ese evento fue don Alejandro Vídker, un escritor muy famoso de nuestra tierra. Nosotros, dentro de nuestras modestas posibilidades, le brindamos nuestro reconocimiento como un investigador regional local de gran valía, y en ese reconocimiento está el respaldo del Taller de Cultura Regional de la Universidad del Biobío, de la colección Cuadernos del Biobío. Estuvimos con él en varios eventos y en oportunidad que tuvimos subrayamos la importancia de su labor y convocamos con insistencia a las autoridades a brindarle el apoyo que él requería para este trabajo. Es la importancia de cada obra que él hizo. Tenemos historia de organizaciones, instituciones, la cárcel de Bulnes, el hospital, la municipalidad, la iglesia católica, y que él recopiló y que están escritas. Historia de la cárcel en la ciudad de Bulnes. El origen de la cárcel de Bulnes se remonta al año 1885. Precisamente en el afán de dejar huella con las instituciones de la comuna, Raúl González recopila bastante información sobre la historia de la cárcel de Bulnes, sus inicios, personajes y la importancia de dejar un registro documentado en noviembre de 1999. Con la ayuda de otras personas que apoyaron la idea del historiador de Bulnes, estas imágenes corresponden a fragmentos de los casi 45 minutos de duración del documento audiovisual original. La unidad debe cumplir con la poco grata misión de enviar 2 funcionarios a la unidad de Chillán para que integren el pelotón de fusilamiento del famoso reo condenado a muerte, José del Carmen Valenzuela, más conocido como el Chacal de Nahuel Toro. Otro hecho muy importante para la historia de Bulnes tiene que ver con la creación del monolito que recuerda a los héroes de la Guerra del Pacífico ocurrida en 1879, tema que le apasionaba profundamente a Raúl, realizando varios viajes a Santiago al Museo Histórico Militar. De hecho, él participó en la inauguración del Museo Histórico Militar, ¿ya? Invitado formalmente, ¿ya? Ni el alcalde de la época fue invitado, y sin embargo fue invitado él como representante de Bulnes, o sea, como historiador. Él tenía un reconocimiento afuera grande. Y Raúl andaba buscando el primer libro de reclutamiento de Bulnes. Llegó allá, ¿no es cierto?, le pasaron el libro y la persona encargada le dijo: don Raúl, si quiere llevarse el libro, lléveselo. Mañana los vamos a quemar. Entonces, esa es una suerte inmensa. O sea, si tenemos el libro del reclutamiento de la comuna de
de nuestra comuna, donde salen, ¿no es cierto?, y se ha sacado mucho trabajo, y que se los regalen. Entonces tenía suerte en ese sentido. ¡La patria está de fiesta! Hace 200 años atrás venimos a pelear por la independencia. ¡Viva Bulnes, los guasos! ¡Viva la patria! En otro ámbito histórico nacional, la cabalgata por los caminos de O'Higgins cobra un sentido especial en Bulnes, en donde el padre de la patria tiene un rol protagónico en estas tierras. Hicimos como club la primera cabalgata, donde hemos participado alrededor de 35-40 jinetes, socios y amigos del club. De inmediato pensamos dentro de esta cabalgata, conversando con los socios y amigos, de que debía tener algo de historia el hecho de la ruta. Y fue ahí donde me puse en contacto yo personalmente con don Raúl González Allende, que tenía conocimiento, él era historiador de acá de la comuna, y le planteé la idea de que nosotros estábamos haciendo como club la cabalgata por los caminos de O'Higgins en honor al padre de la patria, y si a él tenía alguna materia de historia. Así que por lo tanto él me dijo que sí, habían dos hechos importantes que estaban relacionados dentro de la comuna. Tanto la escaramuza del Larqui como la Junta de Higuín fueron rescatadas de la crónica y de algún libro muy erudito, porque no es algo que encontremos en los manuales y en los textos de historia de Chile de una divulgación mucho mayor. Fueron rescatados por Raúl González Allende, quien fue uno de los grandes impulsores de la cultura y del rescate patrimonial, así como también de la reconexión de Bulnes con sus raíces históricas y con un pasado que había sido olvidado o había sido omitido. Y digo omitido porque las ciudades más grandes, las ciudades más importantes, en este caso Chillán, eclipsan por su vinculación histórica con la vida del propio Higgins, eclipsan estos episodios y estos lugares donde también se desarrollaron eventos que son biográficos del prócer. Por lo tanto, la actividad que se desarrolla año a año desde hace ya más de una década en Bulnes es algo que pretende reconectarnos y rescatar ese pasado tan rico y tan cercano al prócer máximo de nuestra historia, de nuestra patria, como es O'Higgins. ¡Ah, mi gente! ¡Seguimos en esta cabalgata! ¡Linda cabalgata con nuestro guaso! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! Incluso me emociona cuando me acuerdo de esas cabalgatas y del empeño, del cariño y de la seriedad, porque él fundamentaba todo esto con estudios, con recopilación de información seria. Dentro de la cabalgata nosotros nos dejó dos monolitos, que en el fondo no nos entregó a nosotros como club, sino que nos enorgulleció tenerlos en la ruta que nosotros iniciamos. Eso es importante, además también para la comuna, para decir de que aquí se hizo, aquí ocurrieron estos hechos y que se fueron recordados por alguien que le gustaba y que se era enamorado de la historia. González Allende es quien instala, para que luego se institucionalice y se convierta en algo patrimonial nuestro, la cabalgata por los caminos de O'Higgins. Y eso fue uno de los grandes aportes que hace Raúl González, haciéndose cargo de mantener, mientras estuvo vivo y participó de aquello, este evento, y además de eso, que nosotros lo hayamos internalizado como comunidad. Hoy el sueño de Raúl es una realidad. La concreción del libro de la historia de Bulnes se hace palpable gracias a aportes del gobierno regional del Biobío. Dios sabe cuándo y en qué momento hace las cosas. Se acerca el concejal Juan Pablo Roa, me llama, me dice que quiere hablar conmigo, que necesita la autorización de la familia para poder por fin editar este anhelado libro. Inmediatamente, por supuesto, le dijimos que todo el apoyo y que sí. Y en una forma como innata yo le pido, digamos, autorización, le pido permiso para yo empezar a hacer el proyecto del libro de Raúl.
a lo cual ella accede y me dice ojalá que nos vaya bien. Vi también cierta emoción también y me agradeció, digamos, que hubiera una preocupación por un tema que no estaba, digamos, no se había concretado. Y ahí nace el tema digamos, de hacer este proyecto donde la exposición que hacíamos era que necesitábamos ya tener este proyecto que era nuestra historia, porque todo lo que hizo Raúl fue enfocado a lo que es la historia de Bulnes y que hoy se viene a coronar gracias al gobierno regional y a sus cores que permitieron que este proyecto fuera adjudicado. Es no solamente rendirle un homenaje un día, sino que hacer de Bulnes un lugar donde se resguarde nuestro patrimonio. Y eso es lo que hizo Raúl, resguardar nuestro patrimonio día a día. Hoy en día, cuando estamos a puertas del lanzamiento de su libro, del libro que él no pudo culminar producto de su fallecimiento, yo creo que es un agradecimiento de la comuna hacia su trabajo. Yo creo que el legado va a estar ahí, y el legado va a consistir en que el trabajo por él realizado sea fuente de inspiración para que otras jóvenes, otras generaciones actuales o del futuro se entusiasmen y continúen en el conocimiento. El conocimiento de la historia de un pueblo le permite proyectarse hacia el futuro con una base sólida. Tiene elementos contundentes para conocer la realidad sociológica, la realidad de sus estructuras y poder mejorarlas, sustituirlas o complementarla conforme a los cambios que la modernidad y el futuro va haciéndonos presente en cada minuto. Pero el libro que ustedes tienen en sus manos reúne todo ese material que Raúl un día por los años 2000, 2004, 2003 lo concibió en su corazón y en su mente. Porque es un trabajo hecho desde la intelectualidad, pero desde la espiritualidad. No es una historia a la ligera, porque en sus páginas van a encontrar no solamente autoridades, sino que van a encontrar la historia también rural, la historia sencilla, la historia del Arqui, la historia de sus ríos, la historia de sus batallas, la historia de sus barrios, la historia de sus autoridades, la historia de sus profesores, la historia de su escuela, un sinfín. Definir a Raúl en un par de palabras cuesta, pero yo diría que Raúl ha sido un elemento sumamente importante en lo que es el legado histórico, todo lo que son nuestra historia probablemente, tal, la recuperación de personajes, de hechos, de historia, ¿verdad?, que Raúl hizo durante su vida como historiador local. Sin duda que es un tema que a todos nos convoca y la verdad que todos sentimos mucha admiración y respeto por Raúl González Allende. Nosotros creemos, verdad, de que Raúl hizo prácticamente patria en un momento difícil, cuando había muy poco antecedente, hizo comuna en realidad con muy poco elemento. ¿Quiénes somos? Raúl González Allende realiza ese trabajo de manera muy minuciosa, delicada, con amor, descubriendo en las páginas de la historia de Bulnes aquella que no ha sido relatada por nadie, llegando a un compendio histórico autodidacta para algunos, para mí muy profesional. Hablar de Raúl González es trascender en el tiempo, es ocultar aquel latido remoto de la historia, es rebuscar en los libros apolillados que se encuentran en la casa. En lo personal, yo tengo que agradecerle mucho a Raúl González, ya que él despertó también mi espíritu como historiador. Cuando yo quise trabajar en el libro de la historia del Cuerpo de Bomberos de Bulnes y sobre todo de mi primera compañía, obviamente se me vino mucho a la memoria el trabajo que había hecho Raúl González y entendí lo difícil que es confeccionar y ir armando toda la historia de mi institución. Fueron 2 años de investigación, fueron más de 4000 páginas de diferentes libros leídos,
fueron muchos diarios y periódicos leídos para poder construir este trabajo. Por lo tanto, puedo entender lo que significó para Raúl horas, días, años de trabajo esforzado para poder construir esta historia de la comuna, para poder revivir y traernos a nosotros nuestra historia y nuestras tradiciones. Fue una persona que se preocupaba mucho de lo que estaba desempeñando, porque él tenía 2 trabajos a la vez. Él trabajaba como nochero en el molino y después participaba acá con nosotros. Y yo siempre me cuestionaba eso, porque yo le decía, no duermes en toda la noche y después sigues trabajando. Me decía, a mí me encanta esto, me gusta lo que hago y por eso lo hago con pasión. La participación de Raúl es sumamente importante para nuestra comuna, para nuestro futuro, para nuestros descendientes, que vean, ¿no es cierto?, que no están en una ciudad sin importancia, sino que Bulnes marcó época durante toda su vida. Y Raúl lo logró investigar eso. Y no podíamos celebrar el Día del Patrimonio sin ir a visitar a quien se preocupó por nuestro patrimonio, y ahí vamos y le dejamos, digamos, una ofrenda floral, y así comienza a celebrarse el Día del Patrimonio año tras año hasta hoy. Yo pienso que cuando uno admira a una persona por el trabajo que hizo, empieza a haber una conexión. Y yo vi el sacrificio y el trabajo de Raúl, pero que aún no era reconocido. Entonces el primer año vamos, le dejamos esta ofrenda floral, pero el segundo año ya como que Raúl me dice, oye, pero yo necesito algo que es para ustedes, que es el libro. Así que en ese aspecto estamos muy, pero complacidos por este libro, que sin duda le va a traer, digamos, a Raúl el justo tributo que la comunidad de Bulnes le va a rendir, ¿verdad? Porque creo que es un hombre, digamos, que merece mucho nuestra comuna y los homenajes que correspondientes. Y este libro justamente va en esa línea y en esa onda, ¿verdad?, de rendirle un sentido homenaje a Raúl González Allende. Esto es como una sencilla posta. Raúl González nos entregó el mando. Y ese mando lo deben continuar ustedes. Ahora vienen los nuevos profesionales de Bulnes. Ahora vienen los nuevos profesores, los nuevos historiadores. Y por qué no decirlo, los nuevos audiovisuales para que realicen un lindo documental sobre este mismo libro. Porque este libro puede dar pie para, ¿por qué no decirlo?, una pequeña película. Porque los extractos de lo que se puede extraer de este manuscrito es historia viva, no es historia congelada. Y eso en materia, obviamente, de quienes van a leer y de quienes van a recoger este legado. Raúl hizo una cosa muy valiosa, que era conversar con los viejos. Siempre yo en las conversaciones lo molestaba porque él tenía una llegada muy especial con las viejitas. Ya él era el que se sentaba a conversar con ellas y podía pasar horas y las señoras le contaban su historia y él con su libretita poder registrando cada cosita que ellos le iban contando. Y así él fue construyendo, como le digo, la historia de nuestra comuna, la historia de nuestros personajes, de nuestros ilustres personajes, y dándola a conocer porque él no fue egoísta con esto. Yo, como madre, me siento orgullosa de mi hijo por haberlo tenido en este mundo. ¿Era un buen hijo? Era un buen hijo. ¿Preocupado? Desde niño, con su familia. Era un joven humilde. Mi hijo, de primera, es una pena. Una pena, sí. Muy grande para ti como mamá. Para decir, pucha, es bueno. Claro. Pero va pasando los años, y uno va reflexionando y creo que cambia, piensa. ¿De otra forma ahora? De otra forma. Ah, ay, qué alegría eso, escucharlo. Claro. ¿Cierto? Claro. Y ahora que todo el mundo sepa y conozca su libro, todo Bulnes, eso es una alegría para ti como mamá. Sí. ¿Cierto? Sí. Uy, qué bueno.
Yo me siento contenta al saber que tú, las penitas van a estar siempre en el corazón y sobre todo de una mamá, pero que ahora lo ves de otra forma. Y sabes que se va a publicar su libro, ¿cierto? Claro. ¿Era lo que más quería o no? Claro. ¿Eso era o no? Lo que más deseaba él. Eso. Porque él quería lo que él hizo. Exacto. Lo que iba haciendo. Se le olvidan un poquito las cosas, sí. Pero bueno. Pero él no se le va a olvidar nunca. No, pues a nadie. No. Un besito. No. Nunca se nos va a olvidar. Ya, tranquila. El sincero reconocimiento al historiador de Bulnes, al buscador incansable de nuestros tesoros, al hombre de cultura y de libros, al amante de las letras olvidadas, enamorado de estas calles, de su gente. Gracias. Gracias por dejar una huella en nuestra comuna, por tu constante preocupación por nuestra historia y dejar vestigios palpables de un pasado lleno de gloria. No hay que olvidar que quien solo conoce su pasado puede mirar su futuro con orgullo. Gracias por tu libro, que es nuestro libro y que es nuestra historia. Gracias, Raúl González Allende.